Buenas noches, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este culto de oración y estudio de la palabra del Señor por esta plataforma de YouTube, Canal Jesucristo, Señor de todo. Vamos a orar para iniciar este servicio. Oramos. Amante Dios, Padre eterno, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, mi Señor, por las plataformas, por el Internet, Padre eterno, que usted ha dispuesto para poder transmitir tu santa y bendita palabra, mi Señor, y poder gozarnos. Le pedimos y le rogamos que usted hable a nuestro corazón, mi Señor, y podamos dedicarte este tiempo solo a ti. Gracias una vez más por todo, mi Señor. Dirígenos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar de nuestro primer himno, que es el motivo de nuestro vivir. Cantamos del himno Jesús es mi vida. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Ahora pasamos al tiempo especial de la presentación del himno Su Gracia es Mayor. Para esto pasará nuestro pastor Ángel Mateo. Mientras hablaba en el día de hoy con nuestra hermana Milagros vía telefónica para saber de su salud y saber de ella, hablábamos acerca de que algunas veces mejoramos de alguna parte de nuestra salud, de nuestro cuerpo, mientras que a veces otras empeora. Pero igualmente hablamos de que siempre
Dios está pendiente en las altas y en las bajas. Es el mismo Dios. Y es el mismo Dios que nos sostiene con su gracia. De manera que estemos en alta, estemos en baja, sea de salud, sea emocionalmente, nosotros podemos contar con la gracia de Dios en todo momento. Por eso es que aún la semana pasada también hablábamos acerca de que posiblemente hoy le toca a algún hermano hablar de la gracia de Dios, de cómo ha visto la gracia de Dios en su vida en esta semana. Hay otros que apenas quizás están empezando a pasar alguna tempestad en su vida o se encuentran en medio de ella, donde no ven aún salida y esperan no solamente que la gracia de Dios le siga sosteniendo y le sostenga, sino también que al salir de ese proceso también puedan contar de la gracia de Dios. Por ejemplo, la hermana Julia cuenta de la gracia de Dios porque salió negativa en la prueba del COVID. Por eso es que cada vez que tenemos la oportunidad, podemos cantar de que la gracia de Dios es mayor. Y este himno lema lo hemos cantado a lo largo de toda esta pandemia. Y seguiremos cantando que la gracia de Dios es mayor, su gracia es mayor. Y así la hemos visto en nosotros y en otros hermanos. Y estamos seguros que la seguiremos viendo. Así que cantemos de este himno, su gracia es mayor, no solamente por lo que hemos recibido nosotros, sino por lo que vemos que Dios le ha dado y ha hecho en otros de nuestros hermanos. Cantemos, su gracia es mayor. Poder
gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su Vamos a continuar alabando al Señor. Esta vez vamos a cantar el himno A Cristo Ved. Cristo ven de Dios el Hijo eterno, ven
ha llegado el momento de tener las informaciones. Para esto pasará nuestro pastor Ángel Mateo. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Estamos nueva vez en nuestro culto de estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy miércoles 12 de mayo de este año 2021 damos gloria a Dios una vez más porque podemos estar los hermanos, aunque no de manera presencial, pero juntos en espíritu, en armonía, alabando y glorificando el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y a la vez para aprender más de su santa y bendita palabra. Amados hermanos, para algunas informaciones y dándoles seguimiento a nuestros hermanos y hermanas que están enfermos. En primer lugar, esta mañana hablé con la hermana Julia Mateo antes de ella ir a hacerse la prueba del COVID, la prueba de control, luego de haber estado padeciendo el virus. Y por la gracia de Dios, luego la hermana Julia mandó un mensaje al Ministerio de Damas, al grupo de damas, en donde da fe por la gracia de Dios y agradeciendo las oraciones de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, salió negativa. Ahora nos resta orar para que el Señor le ayude en sus bronquios y con este proceso, aparentemente o no aparentemente, según la neumóloga, es un proceso de asma, así que oremos por ella para que el Señor siga haciendo la obra. En otro orden, amados hermanos y hermanas, en cuanto a la hermana Milagros, sigamos orando por la hermana Milagros. La hermana Milagros ha estado mejorando en cuanto a su salud, de su estómago y todo lo que tiene que ver con este tipo de órganos. Pero sigan orando por su brazo y por lo que tiene que ver con sus articulaciones, para que el Señor también siga obrando en su salud. Oremos también por su familia, oremos por sus hijos. Así que sigamos orando por todas estas cosas por nuestra hermana Milagros. Igualmente, y en otro orden, sigamos orando y oremos al Señor por nuestra hermana Rosa y nuestro hermano Santos González. Ellos están muy mal de la gripe, tienen un proceso gripal muy fuerte. Ellos entienden que pudieran tener el COVID, no se han hecho la prueba. Estuve hablando con ellos también el día de hoy y ellos me manifestaron que posiblemente van mañana a hacerse la prueba. Les animé para que fueran al médico para que pudieran tener un diagnóstico y a la vez recibir un tratamiento formal, sea de gripe o sea de COVID. Oremos por nuestros hermanos Santo González y nuestra hermana Rosa. Sigamos también orando por nuestra hermana Tania, como ustedes saben, dio positivo también al COVID. Gracias a Dios está muy estable, no tiene así esos síntomas, pero sigamos orando por nuestra hermana Tania. Para otras informaciones, sigamos orando por nuestros cultos. Dios mediante, tenemos culto de vigilia este viernes, 6 de la tarde a 8:30 de la noche tenemos vigilia. Dios mediante, seguiremos con nuestro estudio para que cada uno de nosotros, por medio de la palabra de Dios, entendamos que debemos de mejorar nuestro altar, nuestros corazones, construirlo, repararlo, ocuparnos internamente de nosotros, de manera que el Señor pueda manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Estamos tomando como porción base en el libro primero de Reyes, el capítulo 18. Bien, hermanos, sigamos orando también por el ministerio de evangelismo. Dios mediante, este sábado a las 4 de la tarde estaremos en el ministerio de evangelismo allá en el local del templo. En otro orden también, sigamos orando por el ministerio de jóvenes. Dios mediante, a las 6 de la tarde tenemos ministerio de jóvenes. El domingo, Dios mediante, tenemos culto de adoración a nuestro Dios a las 10 de la mañana desde el local de nuestro templo.
culto de adoración a nuestro Dios, y el mismo será transmitido como de costumbre por nuestro canal de YouTube Jesucristo, Señor de todo. Sigamos orando los unos por los otros, por nuestros adultos mayores, nuestros familiares, los hermanos, cada uno por sus trabajos. Oremos por estos tiempos difíciles, para que el Señor nos siga ayudando a permanecer firmes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Antes del tiempo especial del estudio de la palabra del Señor dirigido por nuestro hermano Miguel Mateo, vamos a cantar el himno ¿Quién está por Cristo? ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? A salvar a otros, ¿quién le ayudará? ¿Quién dejando el mundo contra el error luchará por siempre al lado del Señor? Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No por la corona ni el galardón entro en esta lucha contra el tentador. Por los pecadores Cristo se entregó, en llevarlos a sus pies me gozo yo. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No con oro plata Cristo nos compró, sino con la sangre que en la cruz vertió. Los que a él acuden bendecidos son, libertad reciben, limpio corazón. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. Rudo el conflicto sigue con Satán, mas lo venceremos, Cristo es capitán. Su verdad eterna es nuestro pabellón, su presencia viva todo corazón. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. El tiempo de estudio de la palabra del Señor de esta noche ha llegado, a cargo de nuestro hermano
Miguel Mateo. Amados hermanos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este culto de oración y estudio correspondiente a este miércoles 12 de mayo del año 2021 de nuestra amada Iglesia Bautista Evangélica en Bameso. De igual manera deseamos que los amigos sean bendecidos con la palabra del Señor para salvación de sus almas. En esta noche nosotros vamos a continuar con el mensaje a la iglesia en la Odisea. Vamos a la parte número 4 y para ello les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Apocalipsis el capítulo 3. Vamos a concentrarnos en el versículo 18, el cual vamos a leer. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis el capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Apocalipsis 3:18, Reina Valera 1960. Amados hermanos y amigos, aquí la palabra del Señor consiste en una oferta de gracia que levanta de la miseria espiritual. Y precisamente bajo ese tema es que nosotros vamos en esta noche a tener el estudio basado en el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 3. Una oferta de gracia que levanta de la miseria espiritual. Si tú estás en decadencia espiritual, tú necesitas escuchar las palabras del Señor a la iglesia en la Odisea y que son útiles para ti hoy en día. Si en tu vida está la falta de esperanza, la falta de purificación, la falta de santidad, si en tu vida hay vergüenzas espirituales, si no hay discernimiento espiritual, entonces tú necesitas escuchar la palabra del Señor en esta noche que nuestro Cristo dejó a la iglesia en la Odisea y que también son útiles y provechosas para nosotros hoy en día. Si tú te estás autocomplaciendo y está usando de egocentrismo en cuanto a lo que tiene que ver con tu vida espiritual, si tú crees que estás satisfecho en Cristo, entonces este mensaje es para ti. Este estudio es para ti. Este estudio es para toda iglesia, para todo creyente que necesite con urgencia esperanza para levantarse de la miseria espiritual, que necesite con urgencia ser purificado en Cristo, que necesite con urgencia la santidad práctica, para que no se descubra su desnudez. Este estudio es para aquellas iglesias y para los hermanos que necesiten de discernimiento espiritual. Porque en esas cosas es que nos vamos a basar en esta noche, tomando como fundamento las palabras de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en la Odisea. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Rogamos, Señor, que en esta noche tú nos use, perdone nuestros pecados y tu palabra llegue a aquellos que todavía, Señor, no te conocen, para salvación y para edificación de todos aquellos oyentes cristianos que se encuentran en Cristo, que la quieren escuchar para salvación de sus almas, para la salvación de aquellos peligros que nos acechan día a día. Estas cosas te rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 3:18.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Nosotros recordamos en los estudios anteriores que la iglesia en la Odisea había dicho: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, continuando con el versículo 17, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En continuidad con sus palabras, el Señor ahora da una serie de cosas que se encuentran en el versículo 18, que dijo a los creyentes en la Odisea que le iban a permitir salir, levantarse de la miseria espiritual en que ellos se encontraban. Aquí en el versículo 18 hay una oferta de gracia que levanta de la miseria espiritual. El versículo 18 empieza diciendo: por tanto. En el texto griego no aparece la expresión por tanto. Sin embargo, cuando nosotros continuamos leyendo este versículo, vemos que dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Si una iglesia quiere salir de la miseria espiritual, debe acatar el consejo que Cristo dio allí a la iglesia en la Odisea. Número 1, Cristo está aconsejando a la iglesia de la Odisea que debe abandonar con urgencia el estado de autocomplacencia y egocentrismo. Evi Carvallosa dice: para una ciudad sagaz, calculadora y mercantil, el Señor usa el método más adecuado. Nosotros vemos que la palabra del Señor aquí es: yo te aconsejo. Yo te aconsejo. La palabra griega para consejo aquí es la palabra symboleo. Esta palabra es compuesta a su vez por dos palabras. Sim, que significa identificarse con, y bouleo, que significa planificar. Bouleo se deriva de boulé, es decir, un plan resuelto. Somboleo correctamente significa consultar, aconsejar juntos, como cuando la gente planea algo juntas con alta resolución, con el fin de mantener sus metas preestablecidas. Sin embargo, el único uso positivo que se da a esta palabra de simboleo se encuentra allí en el versículo 18. Es la única vez que ocurre en las escrituras de manera positiva esta palabra, por lo cual esta palabra se refiere al Dios Trino, que muestra a las tres personas de la deidad trabajando en resolución mutua, en acuerdo mutuo, en acuerdo santo. Cuando nuestro Señor le dice allí a la iglesia en la Odisea: yo te aconsejo, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo trabajando con una resolución mutua en una unidad perfecta para ayudar, para socorrer, para reprender a la iglesia en la Odisea. Si nosotros vemos en Juan 5:17, nosotros vemos que dice así: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios el Padre obró la salvación y envió a Cristo. Allí vemos al Padre trabajando en Juan 5:36.
También en Isaías 49:6, que podemos leer, dice así: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. También Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Palabras de Cristo en Juan 6:44. Nosotros vemos al Padre obrando a favor de la salvación. El Padre envió a Cristo. El Padre planificó la salvación. El Padre es quien lleva a Cristo. El Padre trabaja para la salvación aún hoy en día. También vemos que el Hijo también trabaja. Dios el Hijo también trabaja. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:25 que Cristo se ofreció a sí mismo. Cristo voluntariamente se ofreció para salvarnos, para dar vida eterna a aquellos que creen en Él. También vemos al Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad. De Él se dice allí en Juan 16, el versículo 7 hasta el versículo 11, que Él iba a ser enviado por Cristo juntamente con el Padre, y Cristo le llama allí el Consolador, y que Él iba a convencer al mundo de justicia, de juicio, de pecado. Entonces, el Consolador, el Espíritu de verdad, como se le llama, también trabaja arduamente para la salvación, para aconsejar las personas eternas de la deidad, trabajando en resolución mutua, en unidad perfecta. Y ellas dan este consejo a la iglesia de hoy en día, así como dieron el consejo a la iglesia en la Odisea. Cristo trabaja, Dios el Padre trabaja, Dios el Espíritu Santo trabaja. Solamente en Cristo es quien habita toda la plenitud de la deidad. Podemos encontrar el mejor de los consejos en cualesquiera de las áreas de nuestras vidas para mantener nuestras metas con altas resoluciones ya preestablecidas por Él, ya preestablecidas por Cristo. En Cristo, nuestro plan es un plan resuelto. Allí está el mejor de los consejos, la mejor de las exhortaciones. Amados hermanos, amada iglesia de Cristo Jesús, aquí en esta oferta de gracia que levanta de la miseria espiritual, lo primero que nosotros vemos es abandonar con urgencia el estado de autocomplacencia y egocentrismo. ¿Y cómo logramos esto? Acatando y reconociendo el trabajo del Dios el Padre, del Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Recibiendo su consejo, recibiendo su consulta, recibiendo su guía, recibiendo su orientación, recibiendo su gran exhortación y consejo a favor de la iglesia. Cristo desea tu bien, Cristo desea mi bien, Cristo desea el bien de la iglesia. Por lo tanto, debemos recurrir pronto a abandonar con urgencia cualquier estado de autocomplacencia y egocentrismo. Porque recuerden que la iglesia en la Odisea había dicho: yo soy rico y me he enriquecido. Y luego el Señor le dice: y no sabes que eres un desventurado. Y ahora viene el consejo, la gracia de Cristo, para que abandone su miseria espiritual, que consistía en: yo te aconsejo. Busca el consejo en Cristo para abandonar con urgencia cualquier estado de autocomplacencia o egocentrismo que pueda haber en una iglesia o que pueda haber en un creyente
que se denomine seguidor de Cristo. Número 2, continuando con la lectura de este versículo, nosotros podemos encontrar allí un segundo punto, una segunda oferta de gracia que levanta de la miseria espiritual. Y esta consiste en ver a Cristo como única esperanza del abandono de la miseria espiritual. Fíjense que el consejo consiste en que de mí compres, que de mí compres. Si quieres salir de la miseria espiritual, debe observar la oferta de gracia que Cristo le hizo a la iglesia en la Odisea con el fin de levantarle de la miseria espiritual. Y esa segunda oferta es ver a Cristo como única esperanza del abandono de la miseria espiritual. Que de mí compres, dice el texto. La palabra compres allí es la palabra griega agorazo. Y yo sé que usted ha escuchado la palabra agora, y la palabra agora es compra. Ahora, agorazo significa adquirir mediante la compra. Enfatiza la transferencia, es decir, cuando algo se convierte en pertenencia, en posesión de otro. En contexto de salvación, la expresión agorazo no es redención, no es recompra. Cristo no nos está redimiendo nueva vez. Cristo no está recomprando otra vez la iglesia en la Odisea. Cristo no recompra la iglesia todos los días o cada vez que la iglesia peca. Cristo no redime la iglesia todos los días. Cristo redimió una sola vez y para siempre. Cristo compró una sola vez y para siempre. No tenemos que crucificar diariamente o todos los días o cada cierto tiempo al Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue ofrecido una sola vez y para siempre por nosotros, por todos los pecados. De manera que agorazo aquí se enfoca en cómo el creyente ahora pertenece al Señor como su posesión única. De hecho, Cristo adquiere todos los privilegios y responsabilidades que conllevan pertenecer a Él, estar en Cristo. Cristo es la única esperanza del abandono espiritual. Al Cristo salvar en la iglesia en la Odisea, Cristo como comprador por su sangre preciosa derramada en la cruz, Cristo adquirió todos los privilegios y responsabilidades que conllevan pertenecer a Él. Cristo es ahora el dueño de la iglesia. Cristo siempre ha sido el dueño de la iglesia porque Él la ganó con su sangre. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y el consejo de Cristo es a la iglesia en la Odisea fue el siguiente: que de mí compres. ¿Sabe por qué? Porque ellos no eran ricos, nada. Lo que ellos necesitaban no se compraba con dinero, no se compraba con propiedades, no se compraban con nada material. Ellos espiritualmente eran unos desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. La verdadera riqueza está en Cristo. De allí es que nosotros podemos comprar cualquier cosa espiritual que necesitemos para que podamos salir del abandono de la miseria espiritual. Amado hermano, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿En quién pone tus esperanzas? Tus esperanzas, ¿en quién la pone? ¿Qué tú compras? ¿Acaso crees que con lo material podemos comprar lo espiritual? Pues la respuesta es no. Y siempre será no. Tú perteneces a Cristo.
Si en verdad tú te has convertido y le has aceptado como Señor y Salvador, entonces tú perteneces a Cristo. Entonces Cristo adquirió todos los privilegios y responsabilidades con respecto a ti que conllevan pertenecer a Él. Si tu vida espiritual está menguando, si hay autocomplacencia, si tú crees que estás completo, si en ti hay algún tipo de ego, algún tipo de idolatría, si Cristo ha sido desplazado del centro de tu corazón, entonces tú necesitas venir a Cristo y comprar de Él para que entonces en verdad seas rico, espiritualmente hablando. Ni todo el dinero del mundo puede dar lo que Cristo da. La salvación, el ser librado, el pertenecer a Cristo, el gozar de sus privilegios y responsabilidades no se compra con ninguna cosa material que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?, dice las Escrituras. De igual manera, la iglesia en la Odisea creía que con su dinero ellos podían comprar las cosas espirituales. Estaban tan abandonados a la miseria espiritual que ellos necesitaban comprar del Señor. Esto no es una cuestión de dinero. Las cosas mencionadas en el versículo son imposibles de adquirir por dinero. No hay dinero, no hay precio para lo que Cristo ofrece. El precio que la Odisea debía de pagar era el abandono de su estado de complacencia y egocentrismo. Si tú estás en miseria espiritual, y yo sé que puedes reconocerlo, al menos que no estés tan ciego como estaba la Odisea, tú necesitas entonces comprar de Cristo. Si tú quieres abandonar tu estado espiritual actual de miserias, ven, compra de Jesús. Pero, ¿qué debes comprar? Para ello, nosotros nos vamos al consejo número 3. A la oferta de gracia número 3 que levanta de la miseria espiritual. El Señor le dice que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es lo que debemos comprar? Número 1, oro refinado en fuego. Esto nos enseña a nosotros que la iglesia en la Odisea necesitaba ser purificada, sí purificada, pero a la manera del Señor. El Señor le dice oro refinado en fuego. Lo primero que necesitaban comprar era oro refinado en fuego. ¿Por qué el Señor le dice oro refinado en fuego? Porque recuerden que ellos habían dicho, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La verdadera riqueza está en comprar el oro refinado en fuego que solo Cristo puede dar. Ahora bien, allí la palabra refinado es la palabra griega puró, que significa ardiente, resplandeciente con el calor, encendido. Es ser purificado por el fuego. Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo debería entonces purificarse la iglesia en la Odisea? ¿Qué necesitaban ellos para ser purificados? Recuerden lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 3 hasta el 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados
por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El oro, en su estado natural, nunca está puro. Viene con muchas capas de cosas vegetales y viene también con capas de rocas que le quitan su verdadera esencia, que viene en su estado natural de una manera contaminada. Cuando el oro es puesto al fuego, a un fuego intenso, de tal manera que el oro es derretido y se convierte en el estado líquido, todas las cosas que no son oro se quemarán, porque solo el oro puede soportar ese fuego que lo transforma en líquido. En ese proceso de purificación, el oro brilla como un espejo. El oro, en ese proceso de purificación, es liberado de todas las cosas que están adheridas a él, que lo contaminan. Así mismo es el creyente. El creyente, para ser purificado, necesita que su fe sea probada por algo más fuerte que el fuego. Y eso es lo que Cristo le está diciendo allí a la iglesia en la Odisea. Compras de mí oro. Compra ese metal precioso que todos anhelan. Pero ¿sabe qué? Ese oro debe ser refinado. Debe ser en un estado ardiente, encendido. Ya ese oro ha resplandecido con el calor. Ese oro ha sido purificado. Si tú necesitas crecer espiritualmente, si tú necesitas salir de la miseria espiritual, amada iglesia, al igual que la iglesia en la Odisea, tú necesitas ser purificada a la manera del Señor. Y esta manera de ser purificados es sometiendo a prueba vuestra fe con algo más potente que el fuego. Cuando estés siendo probado con grandes pruebas, da gloria a Dios, porque nuestro Señor te está purificando. ¿Cómo debería purificarse entonces la iglesia en la Odisea? ¿Qué necesitaban ellos para ser purificados? Ellos necesitaban ser guiados al amor de Dios en sus corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo se haría esto? La palabra del Señor nos dice cómo se haría esto. Si nosotros nos vamos a Romanos, el capítulo 5, y leemos a partir del versículo 1, podemos ver lo siguiente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La manera en que nuestro Señor ofrece esa oferta de gracia que levanta de la miseria espiritual es que nosotros nos dejemos ser purificados a su manera. Ningún creyente jamás ha sido purificado
que no haya sido en base a pruebas, aflicciones y tribulaciones. Y gózate cuando estés siendo atribulado por causa de nuestro Señor. Gózate cuando en ti, por causa del nombre de Jesús, vengan tribulaciones. ¿Saben por qué? Porque la tribulación produce la paciencia. Esa paciencia que consiste en soportar a la manera de Dios, hasta que Dios quiera. Es mantenerse bajo la carga de Dios hasta que nuestro Señor vea en nosotros que salga ese oro líquido, que brille, que resplandezca como el sol, porque ya ha sido descontaminado. Ha salido de él la descontaminación. Y si la tribulación produce paciencia, la paciencia arrojará prueba. Y qué glorioso cuando somos probados, porque las pruebas nos llevarán a la esperanza. Y en la esperanza ocurre algo glorioso. Algo glorioso. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Allí hay dos cosas en estos versículos. Nueva vez, la fe. Y número 2, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Una oferta de gracia que levanta de la miseria espiritual consiste en la necesidad de ser purificado a la manera del Señor. Y esta manera de ser purificado es mediante la prueba de la fe, mediante las tribulaciones y aflicciones que arrojarán la paciencia. La paciencia arrojará prueba y esas pruebas arrojarán esperanzas. Y una vez en aquel estado, no seremos avergonzados por causa del amor de Dios que se encuentra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Una oferta de gracia que levanta de la miseria espiritual consiste en que necesita ser purificado a la manera de Dios. Muchas veces queremos ser purificados a nuestra propia manera, con cosas livianas. Si en verdad queremos ser purificados a la manera de Dios, entonces debemos soportar lo que Dios dice que debamos soportar. Vendrán aflicciones, vendrán tristeza, vendrá dolor, vendrán angustia. Pero al final, recuerden que con nosotros está el amor de Dios. Y Dios lo que busca es sacarnos de la miseria espiritual en que nos podemos encontrar. Y para ellos necesitamos ser purificados a la manera de Dios. Hoy en día hay muchos falsos creyentes enseñando cosas que Dios nunca dice en su palabra. Hoy en día están: yo te bendigo, yo te ordeno, y yo esto, y yo lo otro. Cristo quiere que ese yo, que ese ego desaparezca de nosotros. El día en que dejemos que Cristo obre en nuestros corazones, haciendo desaparecer ese egocentrismo, haciendo desaparecer esa autocomplacencia, dejando que Cristo purifique nuestras almas por medio de la fe, por medio del amor, entonces ese día debemos reconocer que la verdadera riqueza es la que se acumula en el cielo. La verdadera riqueza es la que se acumula en el cielo. Y eso enseña Mateo 6, 21. A partir del versículo 19, en Mateo 6, leemos: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La riqueza espiritual, tener megas iglesias, tener megas bancos, tener mucho dinero ahorrado en el banco porque sus miembros diezman mucho, porque sus miembros
tienen megas iglesias porque sus miembros son ricos, esto no garantiza en ninguna manera que seamos ricos espirituales. Hoy en día se cree que la abundancia económica es sinónimo o es un resultado o es una consecuencia de que somos ricos espiritualmente. Me temo decirle que la mayoría de las veces, por no decir casi en su totalidad, es todo lo contrario. La iglesia no ha sido llamada a tener muchas posesiones materiales en este mundo. La iglesia ha sido llamada a predicar a Cristo, a que nosotros vivamos en santidad, en dependencia de nuestro Señor. La iglesia ha sido llamada a no hacer tesoros en este mundo, sino tesoros en el cielo. Por eso Filipenses, en el capítulo 3, los versículos 7 y 8, nosotros vemos allí el ejemplo del apóstol Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El propósito nuestro para salir de toda miseria espiritual debe ser como única meta ganar a Cristo. Y para ganar a Cristo en nuestros corazones debemos acatar el consejo del apóstol Pablo, el consejo de Cristo dado a la iglesia en la Odisea. Las cosas de este mundo debemos tenerla como pérdida por amor a Cristo. La excelencia está en Cristo. La excelencia está en nuestro Señor. La excelencia está en ver las cosas de este mundo como basura, si es que en verdad queremos ganar a Cristo y ser purificado a su manera. Una cuarta cosa que vemos en el versículo 18 es otra oferta de gracia que levanta de la miseria espiritual. Consiste en que necesitas la santidad práctica que solo es posible en Cristo. Fíjense que Cristo le dice, y vestiduras blancas para vestirte. Recuérdense que allí en la Odisea habían ellos logrado un cruce de ovejas de tal forma que ellos tenían una lana negra que era muy apreciada por los compradores. Y ellos se vestían con estas lanas negras. Cristo le dice aquí, vestiduras blancas para vestirte. Necesitas la santidad práctica que solo es posible en Cristo. Aquí el término vestirse significa algo adherido al cuerpo. Pero cuando el Señor le habla de que ellos de vestidos es algo al cuerpo. Ahora bien, aquí el Señor no usó la palabra xistón, que se refiere a las ropas interiores que van junto a la piel, sino que el Señor usó la palabra imatión. Es una túnica. A menudo estaba hecha de lana con aberturas para la cabeza y los brazos, y se usaba holgadamente sobre el cistón, sobre la prenda interior. La túnica debajo de la túnica. Los laodicenses producían una lana negra. Pero ahora Cristo le está diciendo, despójate de ese vestido caro, de ese cruce de ovejas que ustedes han logrado conseguir lanas negras. Ahí no está tu verdadera vestidura. Tu vestidura está en que tú necesitas ser vestido de esa cubierta que pongo sobre ti, la cual es blanca, la cual es santa. Tú necesitas la santidad práctica que solo es posible en Cristo para que te puedas levantar de la miseria espiritual en que te encuentras. Y el versículo sigue diciendo, y
al seguir leyendo este versículo, nosotros encontramos una quinta oferta de gracia que levanta de la miseria espiritual. Necesitas con urgencia que Cristo cubra la vergüenza que significa no poner sus esperanzas en Él. ¿En dónde está la vergüenza? En no vestirse a la manera de Cristo. Y el no vestirse a la manera de Cristo significa ser avergonzado. El Señor les sigue diciendo a ellos, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La palabra descubrir allí es la palabra paneró, que viene de la palabra luz. Correctamente esto significa iluminar, manifestar, hacer visible. Es dejar claro, es dejar a la vista, es volverse aparente. Si nosotros leemos Primera de Juan, el capítulo 13, versículo 2, donde se usa esta palabra, podemos leerlo de la siguiente manera. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que si Él se pone de manifiesto, si Él se pone paneró, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. El Señor le dice que la razón es para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La palabra vergüenza allí significa una vergüenza que viene producto de estar desnudo. Esto es un hecho vergonzoso, andar desnudo. ¿Cuánto más será una vergüenza andar desnudo espiritualmente? Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permanecer en Él, porque cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si tú continúas en una miseria espiritual, que no lees, que no oras, que no te congregas, que no camina de cerca con Jesús, si en ti está el egocentrismo, si en ti está la autocomplacencia, si en ti está el abandono a las cosas espirituales, si tú no estás siendo purificado por Cristo, si tú no estás caminando en una santidad práctica que solo es posible en Cristo, entonces tú necesitas el sexto consejo de nuestro Señor a la iglesia en la Odisea. Necesitas del discernimiento espiritual a través de la unción del Espíritu Santo. Fíjense que el Señor le dice aquí, y unge tus ojos con colirio para que veas. El ungüento para los ojos representa el aceite del Espíritu Santo, según Zacarías 4, del 1 al 5. Este fue llamado por Cristo el Espíritu de verdad, y es el único que puede ayudarnos a ver la realidad acerca de nuestra condición y nuestra necesidad. Solamente mediante el discernimiento espiritual, mediante este sexto consejo, mediante esta oferta de gracia, es que podemos levantarnos de la miseria espiritual que nos puede albergar. Levántate de la miseria espiritual si estás en ella. ¿Cómo te das cuenta que estás en miseria espiritual? Si tú estás autocomplacido con tu condición. Si te has vuelto y si está presente en ti el egocentrismo. Yo esto, yo aquello. Y no miras a Jesús. Si Jesús ha sido desplazado del centro de tu corazón. Si tú has abandonado las esperanzas de las cosas espirituales, entonces tú estás en miseria espiritual. Si tú no te estás purificando cada día en Cristo, entonces tú estás en miseria espiritual. Si tú no estás caminando en santidad práctica diariamente, entonces estás en miseria espiritual. Si tú estás desnudo espiritualmente hablando, entonces tú estás en vergüenza. Y tú necesitas con urgencia que Cristo te cubra con sus vestidos de santidad. Y para todas estas cosas tú necesitas el discernimiento espiritual a través de la unción del Espíritu Santo. Ungir tus ojos con colirios.
Recuérdate que allí en la Odisea había una escuela de medicina que producía el colirium, que era un ungüento para los ojos. Cristo les está diciendo a ellos, está usando este mismo término. Ellos que decían que veían, utiliza su mismo medicamento para los ojos, para que en verdad puedan ver, pero no las cosas materiales, sino ver con el discernimiento espiritual que solo es posible en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Pases muy buenas noches. Amén. Damos gracias al Señor por el estudio de su palabra de esta noche y por las enseñanzas. Antes de terminar en un momento de oración, cantamos del himno Adelante manda el Señor. Nunca perderemos y Él nos dice ir, aun su justa causa se suele ignorar, mas yo fiel no he de seguir. Adelante manda el Señor, adelante vamos sin temor, adelante canta ya la ley, la victoria cerca con él. Estandarte luce por doquier, con poder y gloria siempre se ha de ver. Cristo nuestro jefe al mundo ya venció, y yo fiel lo he de seguir. Adelante manda el Señor, adelante vamos sin temor, adelante canta ya la ley, la victoria cerca con el Rey. La furiosa lucha larga no será, y a los vencedores nos congregará, donde entonaremos cántico triunfal, fieles luegos de seguir. Adelante manda el Señor, adelante vamos sin temor, adelante canta ya la ley, la victoria cerca con el Rey. Amante Dios y Padre Celestial, te damos las más infinitas gracias, mi Señor, porque a usted le ha placido que por medio de este canal, Jesucristo, Señor de todo, por medio de esta vía tecnológica, tengamos este servicio. Gracias por el mensaje de tu palabra. Le rogamos que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino también hacedores de tu palabra, que podamos atesorarla en nuestros corazones. Al Señor le damos la gracia por este estudio. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Damos las gracias a los amigos, hermanos y familiares que estuvieron en sintonía a través de la plataforma de YouTube y el canal de la Iglesia Jesucristo, Señor de todo. Dios mediante, la cita es el domingo, ya de manera presencial, a partir de las 10 de la mañana. Así también aquellos que no podrán asistir, también estaremos transmitiendo en vivo el culto de adoración a Dios este domingo. Dios les bendiga, el culto ha terminado.